presidente, señoras y señores senadores. Se han recibido los siguientes oficios del Ejecutivo en que hace presente la urgencia a diversas iniciativas. En primer lugar, discusión inmediata al proyecto de ley de reforma al sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, para la cual está citada esta comisión el día de hoy. En segundo lugar, también tiene discusión inmediata el proyecto de ley que modifica la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica. También el proyecto de ley que modifica el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso. 4. Proyecto de reforma constitucional que regule el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, y el proyecto de ley que modifica las leyes 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal en casos calificados a controlar su cumplimiento por medio de monitoreo telemático, cuestión que también está examinando esta comisión en instancia de comisión mixta. Se ha hecho presente la urgencia suma al proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en juicios de precario y de determinación de arrendamiento y comodato. Al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal por el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas. Eso está siendo examinado por Comisiones Unidas. Al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. También tiene urgencia suma el proyecto que modifica el sistema registral notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. También el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificación a la ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y otras normas que indica. También el proyecto de ley que establece la obligación de las personas sin fines de lucro de informar acerca de los aportes que reciben. Y finalmente el proyecto de ley que excluye de los beneficios regulados en la ley 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad. Se han ingresado los siguientes proyectos de ley. Una moción de los honorables senadores señor Proens y señoras Proboste y Sabat y señores Galilea y Huanchumilla, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 55 de la nueva ley de matrimonio civil. También una moción de los honorables senadores señora Aravena, Allende, Proboste y Sabat, con la que inician un proyecto de ley que considera a la mujer casada en sociedad conyugal como separada de bienes en la venta de un inmueble adquirido con subsidio estatal. Oficios. En primer lugar, el oficio 238 de fecha 27 de abril de 2021 del Defensor Nacional Subrogante, señor Marcos Montero, por el cual solicita exponer en la presente sesión de la Comisión la opinión de la Defensoría Penal Pública respecto a la indicación recientemente presentada por el Ejecutivo que propone modificar el Código Orgánico de Tribunales mediante la incorporación de nuevos dos artículos 107 bis y 107 ter en el contexto de la tramitación del proyecto de ley de reforma al sistema de justicia para enfrentar la situación de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Fundamenta esta solicitud en el alcance e impacto que el contenido de la mencionada indicación representa para el sistema de justicia y el ejercicio de la defensa penal. Además, adjunta una minuta que contiene de forma pormenorizada las observaciones y comentarios de la Defensoría Penal Pública y que va a ser acompañada a sus correos. También se han recibido las siguientes comunicaciones del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, señor Mauricio Duce, mediante la cual remite una carta publicada en conjunto por 38 profesores y profesoras de Derecho Penal y Procesal Penal de 18 universidades del país, en la que expresan su preocupación acerca de la propuesta presentada por el Ejecutivo al proyecto de ley de reforma del sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Refundidos relacionados con la incorporación al Código Orgánico de Tribunales de los artículos 107 bis y 107 ter nuevos. En síntesis, plantean que una reforma de tal envergadura que cambia el diseño original del sistema de justicia penal y tiene un enorme impacto en la lógica del modelo y los principios que la sustentan, exigen un análisis más exhaustivo, fundado en la evidencia y en el aprendizaje reunido en los periodos de excepción constitucional que vive el país. Recuerdan, asimismo, que el funcionamiento excepcional ha generado diversos debates y polémicas que aún no han sido claramente resueltos y por lo mismo resulta necesario analizar primero cómo se comportan estas nuevas reglas antes de decidir su ampliación a un régimen permanente. Del presidente del Centro de Investigaciones y Defensa Sur,
CITSUR, señor Sebastián Saavedra, mediante la cual expresa la preocupación de la entidad que representa por la reciente indicación que el Ejecutivo ha presentado en el proyecto que hoy se encuentra en tabla de la Comisión para modificar el Código Orgánico de Tribunales a efectos de incorporar ahora con carácter permanente el funcionamiento remoto y semipresencial del sistema penal, introduciendo una amplia excepción al régimen normal de operación sobre el cual el Código Procesal Penal fue originalmente diseñado. Al respecto, se estima apresurado legislar sobre esta materia, pues su implementación en el sistema de justicia penal aún no ha sido evaluada. Además, se hacen presentes las brechas sociales y económicas del país, acrecentadas en periodos de pandemia, que se evidencian particularmente en las comunidades de los pueblos originarios, que representan la población con los mayores índices de pobreza y con menor posibilidad de acceso igualitario a sistemas de conectividad digital, en cuya base se sustenta el funcionamiento remoto y semipresencial del sistema penal. Finalmente, de la directora técnica de Lea Sur ONG, señora Marcela Jofré, mediante la cual manifiesta su preocupación respecto de la indicación recientemente ingresada por el Ejecutivo al proyecto de ley que ya he mencionado, que busca modificar el Código Orgánico de Tribunales para conferir facultad permanente y discrecional de cambiar la modalidad de audiencias presenciales a una virtual. Al efecto, adjunta una carta suscrita por diversas organizaciones que, en lo esencial, plantea la necesidad de precaver que las modificaciones que se realicen a la legislación no reduzcan los estándares que actualmente existen para resguardar las garantías del debido proceso y particularmente el derecho a defensa. En tal sentido, esperan que el debate legislativo tenga en el centro el interés de los intervinientes del proceso y el resguardo de sus derechos. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores, respecto de la cuenta. Gracias, secretario. A ver, en su minuto le ofreceremos la palabra al Defensor Nacional para que pueda hacer las observaciones una vez que discutamos estos artículos que han generado la duda. Y por favor contestar a todos quienes escribieron a la comisión que se recibieron su observación y que van a ser consideradas en la discusión del proyecto. Muy bien, presidente. ¿Con la palabra sobre la cuenta? No veo palabras pedidas. Presidente. Entonces, presidente. Sí, senador Buenchumilla. No, yo solamente quisiera pedir que la Secretaría nos envíe la cuenta a nuestros correos, pero además copia de las cartas a que aluden, digamos, en su intervención el señor secretario. Muchas gracias. Así se hará, presidente. Presidente. Senador Durresti. Sí, presidente, reiterar la necesidad de escuchar a la Defensoría Penal Pública. Creo que es importante en estos debates lo que ellos han solicitado, lo que se ha requerido. Es importante que, no obstante que hemos avanzado mucho en tener esta legislación para estos estados excepcionales, no cometer errores o no vulnerar derechos en este tipo de situaciones. Si no, ellos van a ser escuchados, justamente tenemos que discutir, porque entiendo, secretario, que el último artículo que nos falta por votar es el que está siendo objeto de estas misidas que le llegaron a la comisión. Entonces va a ser, obviamente, escuchada la Defensoría cuando abramos el debate. ¿Secretario? Sí. Particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Concurren a esta sesión el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, el subsecretario, señor Sebastián Valenzuela, la jefa de la División Jurídica, señora Mónica Naranjo, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, y los abogados, señoras Isabel Echeverría, Daniel González, Joel Icaris y señor Ignacio Gaete. Del Ministerio Público concurre el señor Fiscal Nacional, don Jorge Abbott, la directora de Asesoría Jurídica, señora Marta Herrera, y los asesores, señores Hernán Nivedinsky y Andrés Salazar. De la Defensoría Penal Pública concurre el Defensor Nacional subrogante, señor Marcos Montero, el jefe del Departamento de Estudios, señor Rubén Romero. De la Asociación de Magistrados del Poder Judicial concurre la magistrada señora María Soledad Piñeiro. El Colegio de Mediadores de Chile, la presidenta señora Varinia Penco y el coordinador académico señor Felipe Vivero. Y también concurren los abogados y profesores de Derecho, señores Cristian Maturana y señor Hugo Boto. Eso, señor presidente, respecto de los invitados. Voy a compartir ahora el texto comparado para que podamos ver el estudio de esta materia.
Presidente, senadores, ustedes han recibido hoy día en la mañana una versión nueva del texto comparado con el cual estamos trabajando. El día de ayer, en la tarde, el Ejecutivo ha presentado una versión con algunos cambios que ha hecho presente a la nueva redacción del artículo 100 bis y 107 bis y 107 ter. Si le parece, presidente, podemos dar lectura a estos artículos y después explicar el Ejecutivo el propósito y los cambios que ha hecho a estas normas que recibimos ayer en la tarde. Por favor, secretario, dé lectura a los artículos y de ahí abriremos el debate. Ya. Es para incorporar un nuevo título sexto bis del siguiente tenor. Título sexto bis, de la realización de audiencias bajo la modalidad semipresencial o vía remota en los procedimientos penales en trámite ante los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Artículo 107 bis. Los juzgados de garantía, los tribunales del juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, sin perjuicio de las disposiciones del Código Procesal Penal o del Código de Procedimiento Penal, según corresponda, en los procedimientos penales en trámite ante sí, podrán decretar el desarrollo de audiencias bajo la modalidad semipresencial consistente en la comparecencia vía remota de uno o más de los intervinientes o partes, estando siempre el tribunal presente. Para estos efectos, el tribunal examinará previamente que bajo esta modalidad no se vulneran las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En especial, dicha facultad podrá referirse a las audiencias de sobreseimientos definitivos y temporales, amparo ante el juez de garantía, de aumento o cierre del plazo de investigación, de reapertura del procedimiento del artículo 254 del Código Procesal Penal, de reapertura de la investigación del artículo 257 del Código Procesal Penal, de reagendamiento del juicio oral y del juicio oral simplificado, de seguimiento de penas sustitutivas de la Ley 18.216 y de petición de la pena establecida en el artículo 33 de la misma ley, de prescripción de la pena del artículo 5 y de remisión de condena del artículo 55, ambos de la ley 20.084, de revisión de medidas cautelares, de solicitud y decreto de suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios de conformidad al artículo 245 del Código Procesal Penal, de seguimiento de suspensión condicional del procedimiento, de revocación de suspensión condicional del procedimiento por una nueva formalización conforme al artículo 239 del Código Procesal Penal, de defensa penitenciaria relacionadas con cambio de recinto penitenciario o de módulo, cómputo de tiempo de cumplimiento de condena, abonos, sanciones por infracción a régimen interno y otros de la misma naturaleza, de declaración judicial del imputado del artículo 98 del Código Procesal Penal, de declaraciones de competencia, de lectura de sentencia del artículo 346 del Código Procesal Penal, de abonos de cumplimiento de penas y de unificación de penas conforme al artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, sin perjuicio de las demás audiencias que el tribunal estime que pudieran celebrarse bajo la modalidad semipresencial. Con todo, esta facultad no procederá respecto a la audiencia de juicio y aquellas en que preste declaración la víctima, el imputado, testigos o peritos. Una vez notificado a los intervinientes que la audiencia respectiva se realizará bajo la modalidad semipresencial, el fiscal, el defensor o el querellante, si lo hubieren, podrá oponerse por escrito dentro del plazo de 48 horas por considerar que pudiere afectarse las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. El tribunal resolverá inmediatamente y por la vía más expedita según los argumentos presentados por los intervinientes. A su vez, conforme a los mismos
términos y límites señalados en el inciso segundo, el fiscal, el defensor y el querellante, si lo hubiere, podrán solicitar de común acuerdo que se decrete el desarrollo de una audiencia bajo la modalidad semipresencial. Misma solicitud y en iguales términos podrán formular las partes en las causas del Código de Procedimiento Penal que se tramiten ante las Cortes de Apelaciones o ante la Corte Suprema. Para resolver, el tribunal examinará previamente que bajo esta modalidad no se vulneren las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Artículo 107 bis nuevo Código Orgánico del Tribunal. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra al ministro de Justicia para la explicación de este artículo. Gracias, presidente. Junto con saludarlo, saludo también a quienes integran esta comisión de Constitución del Senado y a su Secretaría Técnica, y muy especialmente a los invitados de hoy, ¿no? Al fiscal nacional, al defensor penal y a los profesores y a los representantes de la Asociación de Magistrados que han estado constantemente acompañándonos durante el debate de este proyecto que está finalmente llegando a su fin. Solo quisiera, antes de entrar al fondo del tema, manifestar que se ha trabajado por nuestros equipos junto con la Secretaría de la Comisión para poner al día todo el texto de lo que ya hemos aprobado en forma de una indicación que nos permita dar por resuelto aquello que ya ha sido aprobado, pero darle la forma de una indicación que ponga al día el debate sostenido a lo largo del trabajo de la comisión. De manera que con esa indicación queda cerrado y aprobado formalmente lo que hemos discutido durante estas sesiones y que requeriría de una indicación. Eso está hecho y estamos a la espera de cerrar ese debate con la Secretaría. Y respecto de este tema, solo quiero señalar que este es un tema especialmente importante. Ha sido el producto de un trabajo de una comisión que ha coordinado directamente el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, que ciertamente nos acompaña hoy día, junto con Mónica Naranjo y Milton Espinosa, y que contó con la participación de representantes de los tribunales de justicia, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal, de los colegios de abogados, tanto nacional como regionales, y que también escuchó a las distintas asociaciones gremiales del Poder Judicial. Este es un trabajo que viene a completar una propuesta que aquí se ha contemplado respecto de la judicatura civil, laboral y de familia, y que ha permitido en esos no solamente disposiciones transitorias, sino que permanentes. El debate es respecto de cómo incorporar para que esta tecnología, estas experiencias que hemos tenido, no solamente se hagan en forma transitoria, sino que puedan permanecer en el tiempo y aprovechar esta modernización que se ha logrado en estos tiempos en forma permanente con las debidas resguardas del debido proceso y de nuestros compromisos internacionales. Quisiera pedirle, presidente, que pudiera ofrecer la palabra al secretario que ha tenido la conducción de este proceso y el conocimiento más preciso de lo que aquí se quiere proponer con sus respectivas modificaciones, con sus respectivas menciones e interpretaciones respecto de cómo se llegó a esta presentación. ¿Qué le parece? Gracias, ministro. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Saludar también por su intermedio a toda la comisión y a los distintas invitadas y invitados. Tal como ha señalado el ministro, el proyecto en general, que hoy día ya estamos llegando a la parte final, en la parte penal ha sido fruto de una mesa de trabajo, como hemos comentado en oportunidades anteriores, derivada de la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal. Sin embargo, junto a ese proceso, también es importante considerar la tramitación que ha tenido este proyecto desde septiembre hasta la fecha en la Comisión de Constitución, que ha devenido finalmente y que hemos creído pertinente proponer esta regulación.
Y esto lo menciono por lo siguiente, presidente, porque hemos ido avanzando en otras sedes jurisdiccionales, como la justicia civil, como la justicia laboral, como la justicia de familia, donde se han contemplado normas de carácter permanente para poder establecer ciertas actuaciones a distancia o vía remota. Dado el aprendizaje que ha habido durante la pandemia y que a lo menos va a subsistir durante un año más una vez que se promulgue esta ley. Entonces, la primera pregunta que cabe hacerse, presidente, es si estamos contemplando, fruto de esas experiencias, la posibilidad de contemplar algunas actuaciones que pudiesen hacerse de una manera sin necesariamente exigir la presencialidad total para las otras jurisdicciones, porque en el ámbito penal debiésemos renunciar a priori a poder regular algunas actuaciones. Y eso es lo que motiva poder plantear hoy un articulado que quede de manera permanente, ya me voy a referir bajo qué límite, para poder establecer alguna posibilidad de actuaciones que no requieran la presencialidad. Segundo, esto también precisamente ha considerado la opinión del Poder Judicial. Cabe recordar que en el informe que realiza la Corte Suprema al proyecto, no se contemplaba originalmente una norma como esta, pero la Corte Suprema solicita precisamente poder considerar una regulación de carácter permanente de determinadas actuaciones, no especifica cuáles, pero determinadas actuaciones que puedan, dado el aprendizaje que ha habido en esta materia, poder establecer mecanismos a distancia. Y en tercer lugar, cabe recordar acá lo que discutimos hace un par de sesiones atrás cuando se aprobó por la Comisión la regulación de carácter transitorio, es decir, lo que estamos previniendo para los próximos 12 meses una vez aprobada esta ley, donde se señaló por parte de la propia Comisión la necesidad de que la aplicación de estas tecnologías llegue para quedarse, que no sea solamente una legislación de emergencia, sino que estableciendo todas las garantías suficientes se pueda establecer un articulado permanente. Por lo tanto, acá hemos escuchado justamente cuál ha sido el devenir de este proyecto de distintas instituciones y de la propia Comisión para plantear una situación de manera permanente. No obstante, dada la complejidad y la sensibilidad de la materia, esto tiene que tener necesariamente determinados límites y marcos concretos de actuación para, ante todo, siendo lo más importante, no vaya a permitirse la vulneración de garantías, particularmente en un área tan sensible como hablamos del debido proceso, tratándose de la justicia en el ámbito penal. Es por eso que en esta articulación se recoge en gran parte lo que aprobó la Comisión para ámbito transitorio, pero no obstante llevarlo al ámbito permanente, como también fue expresado por la Comisión, hay algunos elementos adicionales. Desde luego lo que se recoge, presidente, es que cualquier actuación, cualquiera, que se pueda establecer a distancia, necesariamente tiene como límite cualquier vulneración a las garantías del debido proceso y sin apellido, por decirlo de alguna manera. Cabe recordar la discusión que tuvimos hace unas sesiones atrás cuando el estándar propuesto inicialmente era una vulneración a las garantías básicas del debido proceso, o si uno mira hoy día el estándar a propósito del recurso de nulidad, es que no se afecten sustancialmente las garantías. Aquí el estándar es mayor, el estándar para poder siquiera plantear la posibilidad de realizar una actuación pasa necesariamente porque no hay una vulneración. No es que sea sustancial y ni siquiera que esa vulneración se refiere a una garantía básica, por lo tanto el marco es bastante amplio para poder fijar ese límite. Siguiendo también lo que se estableció a propósito de la legislación transitoria, se establecen dos posibilidades de cómo se pueda generar esto. Uno, por una resolución del tribunal, o dos, por existir acuerdo entre los intervinientes. Pero también se establece en esta primera hipótesis, que sea una decisión del tribunal, la posibilidad de que las partes se opongan a lo que ha resuelto el tribunal de una manera breve y expedita,
y justamente para acoger también las aprehensiones que había manifestado la comisión en orden a que este recurso podía eventualmente ocuparse con fines dilatorios. No es la finalidad obviamente que queremos darle a esto, pero nos parece, dada la sensibilidad de la materia, poder establecer un recurso y un procedimiento especial para las partes, y eso es lo que se establece justamente replicando lo que fue la discusión a propósito del régimen transitorio. Sin embargo, acá se han adoptado mayores resguardos de lo que es la legislación transitoria. En primer lugar, presidente, cabe recordar que la legislación aprobada de carácter transitorio para los próximos 12 meses contempla incluso la posibilidad de realizar audiencias de juicio, sea juicio ordinario, sea juicio simplificado, y ahí recordará la comisión, establecíamos un protocolo a ser aprobado por la comisión coordinadora, protocolo que ya está definido por este equipo de trabajo para la realización de dichos juicios. Acá, actuaciones de ese tipo quedan absolutamente excluidas de la posibilidad de realizar audiencias a distancia. Lo dice el final del inciso segundo, cuando se señala que esta facultad no procede respecto a las audiencias de juicio, pero tampoco procede de aquellas audiencias donde se preste declaración por la víctima, por el imputado, los testigos o peritos. Es decir, cualquier juicio, sea un juicio ordinario o un juicio simplificado, o una actuación, por ejemplo, donde el imputado quiere prestar declaración, que es su derecho, o se realice una declaración de prueba anticipada por parte de un testigo, eso queda excluido de la posibilidad, porque eso obviamente debe a todo evento prevalecer el principio de la inmediación. Es para el resto de las audiencias, homologando el catálogo que ya se definió para el ámbito transitorio, donde queda abierta esta posibilidad, tanto que la decreta el tribunal, con la oposición de las partes como un derecho al recurso, como que las partes lo puedan solicitar de común acuerdo. Hay una segunda diferencia que es importante recalcar, que aquí no hablamos, a diferencia de lo que hablamos en la legislación transitoria, respecto a la posibilidad de que sea todo vía remota. Aquí se exige necesariamente, presidente, que esto siempre sea de carácter semipresencial. ¿Qué quiere decir esto? En términos simples, que acá, dado que no estamos hablando de situaciones de catástrofe ni situaciones excepcionales, se requiera siempre, siempre la presencia del tribunal físicamente en el lugar. No hay ningún impedimento que pueda aducir un miembro del Poder Judicial para no estar presente en el tribunal y desde ahí poder dirigir audiencias de menor complejidad, que insisto, bajo el estándar de que no haya vulneración alguna a las garantías del debido proceso, se pueda decidir esto. Esto, presidente, es efectivamente entonces parte del aprendizaje ya en estos 12 meses que llevamos funcionando bajo el amparo de la ley 21.226, y qué cabe decir respecto del aprendizaje que vamos a tener en los próximos 12 meses de publicada la ley. Y esto yo creo, presidente, vale la pena destacarlo, tiene principalmente una vinculación con el acceso a la justicia. De no estar una norma como esta, el día de mañana, no obstante haber funcionado por 2 años con modalidades remotas o semipresenciales, terminado el régimen transitorio, si el día de mañana, por ejemplo, un imputado y una víctima quisiesen aprobar un acuerdo reparatorio, siendo de regiones y teniendo la jurisdicción un tribunal de Santiago, seguiríamos exigiendo que concurran presencialmente desde regiones un imputado y una víctima a un tribunal de Santiago para una audiencia que posiblemente no vaya a durar más de 5 minutos, en vez de negarles, como efectivamente se ha aprobado para otras sedes jurisdiccionales de familia, laboral y civil, la posibilidad de realizar esa audiencia de carácter remota o técnicamente en este caso semipresencial. Creemos en ese sentido, presidente, entonces que acá se recoge parte de lo manifestado por distintas instituciones y por la comisión. Sabemos y se ha dado cuenta de ello, de que hay manifestaciones de académicos y grupos de organizaciones que llaman a tener cuidado respecto a esta legislación, y por eso me ha interesado poder dejar en claro cuáles son esos resguardos que se han tomado. No puede en ningún caso afectar la vulneración de garantía. Las partes siempre tienen el derecho a oponerse, no obstante pueden plantearlo de común acuerdo, porque creemos obviamente que en esta materia
particularmente como se ha legislado respecto a las otras sedes jurisdiccionales, no podemos en el ámbito penal no contemplar una posibilidad bajo estos contornos, y por eso hacía esta mención a las excepcionalidades. Siempre con la presencia del tribunal, en ningún caso para audiencias de juicio o declaraciones de los propios intervinientes, y siempre con un derecho al recurso, no obstante las partes tienen la posibilidad de solicitarlo de común acuerdo, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a la Defensoría sobre este punto. Don Barco. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a usted y también por su intermedio a los honorables senadores, señores y señoras senadoras, senadores y senadoras que nos están acompañando el día de hoy. También por su intermedio saludar ahí a nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, como también al fiscal nacional y bueno, y a todos los invitados e invitadas a esta sesión. Agradecer, señor presidente, que se nos dé la oportunidad como Defensoría Penal Pública para plantear nuestro punto de vista, un punto de vista técnico y siempre de manera fundada sobre una indicación que se nos ha dado a conocer el día de hoy y que evidentemente por las razones que voy a exponer tiene un contexto, tiene una explicación, en el fondo la postura, ¿no?, que tiene la institución a la Defensoría Penal Pública sobre esta materia, que es súper relevante. Decir, señor presidente, de que para la Defensoría Penal Pública se trata de un asunto muy relevante, muy esencial, ya que aquí lo que está en juego finalmente son los principios que informan o que sustentan el sistema acusatorio de nuestro país. Creemos que también aquí están en juego lo que son los derechos y las garantías, no solo de los imputados, que son personas que nosotros defendemos, sino también de los demás intervinientes del sistema de justicia penal. Y dicho aquello, mi primera aproximación ya al tema, y con total claridad también así lo mencionamos, es que como Defensoría Penal Pública nosotros en este caso, y particularmente sobre esta indicación, no compartimos la mirada y la idea de legislar en esta materia que se ha planteado desde el Ministerio, y no la compartimos básicamente por dos motivos. Una que tiene que ver con cuestiones más de oportunidad, y me voy a referir a ello, y luego por razones más de fondo, y aprovecho, señor presidente, si usted lo tiene bien también, después autorizar la participación en esta presentación por parte del abogado de la Defensoría Nacional, don Rubén Romero, que se referirá a la segunda parte de esta exposición. Entonces, parto, señor presidente, con lo primero, decir que, a ver, respecto del proyecto en sí, o de la indicación, hay tres consideraciones que son sumamente relevantes tener presente. Primero, no nos parece que sea apropiado que hoy día, estando en un pleno estado de excepción constitucional, se estén fijando normas nuevas que regulan el procedimiento penal y que van a tener, como aquí se ha dicho, un efecto permanente, pero no para un estado de excepción constitucional, sino más bien para un escenario de normalidad del sistema de justicia penal. Nos parece de que hacer ello implica en este momento sacar conclusiones apresuradas acerca de cuál es la efectividad y la eficacia que han tenido las medidas que hasta el momento se han venido adoptando para hacer frente, pero siempre en clave y en una lógica de transitoriedad, a la actual crisis sanitaria que está en pleno desarrollo en nuestro país. Esa es una primera aproximación. Lo segundo, es decir de que también, contrario aquí a lo que se ha señalado, nos parece que la experiencia, si uno puede decir algo de lo que ha ocurrido en este año y algo que llevamos operando, ¿cierto?, en un contexto de pandemia, es que la experiencia nos demuestra que han existido distintas formas o modelos de operar en el ámbito de la justicia penal, realizándose distintos tipos de audiencias y de juicios, lo que a nuestro modo de ver han afectado y siguen afectando un principio básico de igualdad en el juzgamiento de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y creemos que justamente a partir de esa experiencia
que hemos tenido es que se ha llegado a la necesidad y al consenso de tener que avanzar en una regulación legal, una regulación que contempla también, como ya se ha mencionado en las sesiones anteriores, la elaboración de un protocolo en el cual, como Defensoría Penal Pública, nosotros fuimos invitados a participar y participamos también activamente en su elaboración, porque creemos que es evidentemente la mejor manera de poder atender y resolver esta problemática que ya he mencionado, pero siempre en el entendido de que se trata de una manera de abordar un problema que hoy día tiene el funcionamiento del sistema de justicia penal, pero siempre en el entendido de que es transitorio y que obedece a una situación de excepcionalidad en la que nos encontramos hoy. Y ahí hacer presente algo, que respecto justamente de lo que es esta regulación legal y la aplicación de este protocolo, esto es algo que aún, como bien lo señalaba también el señor subsecretario, aún no se ha puesto en práctica. De hecho, esto es parte del proyecto de ley que está hoy día justamente siendo revisado por este honorable Congreso, y en donde vamos a tener, evidentemente, una experiencia ya a posteriori, en los próximos 12 meses, una vez que entre en vigencia la ley, y es de ahí donde recién vamos a poder contar, por tanto, con una información mucho más, yo diría, mucho más objetiva acerca de la efectividad o no en el uso de estos nuevos instrumentos legales para el funcionamiento del sistema penal. Y en tercer lugar, señor presidente, decir que desde nuestro punto de vista, hoy día no tenemos un análisis, no contamos con una evaluación que pueda medir de manera objetiva, de manera seria, cuáles son los resultados y el impacto que ha tenido hoy en el sistema de justicia penal el funcionamiento remoto o semipresencial que hemos venido implementando de manera, yo diría ahí, de manera progresiva, pero sí con algunos inconvenientes en el camino en este último año y algo que llevamos de trabajo semipresencial o remoto. Y justamente el proyecto de ley de reforma al sistema de justicia penal que está hoy día presentándose ante este honorable Congreso y esta comisión, lo que busca es justamente poder hacer frente a la situación a la cual nos vamos a ver enfrentados una vez que cese el estado de excepción constitucional, ¿ya? Estableciendo normas más flexibles desde el punto de vista procesal y permitiendo la realización de un determinado tipo de audiencias y de juicios de manera remota o semipresencial y por el espacio de un año. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Que mal podríamos pretender, entonces, a través hoy día de una regulación que está pensada para un contexto de tiempo acotado, un año, transitorio, que la lógica que está detrás de esa iniciativa sea trasladada luego, una vez cesado el estado de excepción constitucional, y transformada finalmente en una forma de operar permanente, pero ya para una situación de normalidad. Finalmente, señor presidente, en lo que respecta a mi parte, decir también que aquí, bueno, se ha planteado de que hay un aprendizaje que hemos tenido en este tiempo y que nos permite, por lo tanto, anticiparnos a una forma nueva, ya innovadora de operar. Pero nosotros no compartimos esa visión. Creemos que justamente ese aprendizaje no lo hemos tenido. No hemos tenido todavía el suficiente tiempo y la madurez para poder entonces sacar conclusiones acerca de cuál debiera ser la forma de operar en el futuro, ya una vez cesado el estado de excepción, insisto, y en una situación de normalidad. Nos parece de que es apresurado hoy pretender regular o incorporar esta modificación en este caso a las normas procedimentales o procesales, porque y replantearnos o pensar derechamente, señor presidente, en una modificación estructural, porque así lo vemos nosotros al menos, al sistema acusatorio
en la forma en que fue concebido desde sus orígenes, ya como uno justamente de los principales pilares o principios en los que se sustentaba este nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, que además ha sido sin duda, y ahí permítanme una reflexión, sin duda una de las más exitosas políticas públicas de las cuales nosotros podemos, yo creo que todos y todas, enorgullecernos como chilenos y chilenas. Así que eso por mi parte, señor presidente, y ahora, si se me lo permite, poder abordar en algunos puntos por parte de la Defensoría con la intervención de don Rubén Romero. Don Rubén, sí le pediría por favor que vaya al grano con los temas, porque queremos escuchar a todas las personas que quieren intervenir en la resolución de proyecto hoy día. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para todos los honorables senadores presentes y para los invitados. En primer lugar, señalar que para nosotros esta indicación tiene, respecto de las dos normas que se presentan, un problema de constitucionalidad. El problema de constitucionalidad dice la relación con que se trata de regular para formas remotas o semipresenciales, como lo establece el artículo 373 ter, 107 ter, formas de operar que son semipresenciales o remotas. La forma en la cual los procedimientos se establecen para juzgar a los ciudadanos, la forma de esos procedimientos es un tema de materia legal. Lo establece la ley, artículo 63 de la Constitución número 20, establece toda norma general y obligatoria que establece las bases esenciales de un ordenamiento. Y entre las bases esenciales está la forma en la cual se juzga a los ciudadanos. En segundo lugar, el 62 número 3 de la Constitución también indica todas aquellas que son materia de codificación. Y por supuesto que existe un Código Procesal Penal, un Código de Procedimiento Civil, un Código de trabajo que establece los procedimientos, las formas si se hacen escritos u orales, si se hacen de manera remota o presencial o semipresencial como se está intentando acá. Eso requiere legislación. ¿Y por qué requiere legislación, señor presidente? Porque más allá de lo que indica la Constitución, hay un efecto que es propio. Como es legal lo que se pide o lo que se exige por la Constitución, por lo tanto no es jurisdiccional la decisión de la forma, porque lo que es jurisdiccional es la decisión del caso, pero cómo se decide lo fija el legislador, porque justamente lo jurisdiccional es diverso, cada caso es diverso, y por lo tanto, respecto del ciudadano, cuando le pregunte a su abogado cómo me van a juzgar en este caso, la respuesta va a tener que ser, bueno, vamos a tener que ver qué tribunal nos toca o cuál va a ser el criterio. No sabemos si va a ser presencial o semipresencial o remoto. La verdad que la incerteza que trae para el ciudadano no saber cómo va a ser este procedimiento es un primer aspecto muy delicado. En segundo lugar, justamente como va a haber diversidad, ya sabemos que estos criterios durante el año 2020 tuvieron que aplicarse sobre la marcha por no haber ningún instrumento como el que estamos, y hubo 58 formas de hacer el juicio oral, 58 protocolos que levantamos en su momento. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto que se genera? Es el efecto de desigualdad. No va a haber igualdad en el juzgamiento, porque cada tribunal va a resolver de la mejor buena fe, por supuesto, y con el mejor intento de respetar el debido proceso, pero de manera diversa, porque todos los casos son diversos. Eso es estructural, es de la esencia. En consecuencia, nuevamente hay un problema de constitucionalidad acá. Y luego hay un problema de acceso a la justicia, porque precisamente no todos los ciudadanos, cuando un tribunal por sí y ante sí resuelva establecer el funcionamiento remoto, van a tener los medios para poder acceder. Y así hablemos de los sectores rurales, hablemos de los sectores de tercera edad que no se han capacitado en materia tecnológica, hablemos de los sectores de escasos recursos que no tienen un computador y una banda ancha y una señal que permita conectarse a esta decisión que unilateralmente el tribunal colocó. El ejemplo que colocó el subsecretario respecto de acceso a la justicia para una víctima y un imputado que quieren llegar a un acuerdo reparatorio y están en un punto lejano, pero a ver, ese caso es justamente el caso en que las partes lo solicitan. Las partes, no que el tribunal lo impone. Y ese es el eje, porque finalmente las garantías son de los ciudadanos. El procedimiento que dictó el legislador es para el ciudadano. Y si se va a disminuir la operatividad de las garantías, es el ciudadano el que libremente debería decidirlo. Si quiere, por lo tanto, no viajar a Santiago y tomarlo, y lo pedirá así de consuno. El consentimiento en esto es clave. Acá el problema es que se impone se le otorga a los tribunales la posibilidad de poder
decidir cómo va a ser el procedimiento. Y es ahí donde está el problema. Por supuesto que hay una serie de problemas además adicionales, más allá de acceso a la justicia y la desigualdad que eso puede generar con una justicia de primera y segunda clase para los que tienen los recursos, que puede también generar problemas en el sistema acusatorio bajo el modelo de litigación. Sabemos que aquí se trata de hacer una reserva respecto a los testigos, imputados y víctimas, pero no, el tema está muy regulado en el Código Procesal Penal. ¿Y qué pasa con la evidencia documental? Sabemos que hay tribunales como en Rancagua, donde ordenan enviar la evidencia documental un día antes, contaminando al tribunal. Eso totalmente fuera de norma. Lo que ocurre con la prueba material. La prueba material, un fallo del tribunal en Antofagasta, habla de lo que son la incorporación de la prueba material a través de fotografías, con todos los problemas que eso genera, porque no se puede examinar. Es decir, hay una serie de aspectos que no voy a entrar, pero que inciden en la litigación misma, sin hablar de los aspectos propios de lo que es el 107 bis y 107 ter en relación a la declaración de las personas que están ahí. Y ahora ya voy cerrando, señor presidente, el 107 bis y 107 ter tienen este problema de base estructural. Y una de las cosas que tenemos en el 107 bis, por ejemplo, es que los tribunales, todos los tribunales, pueden decidir el funcionamiento semipresencial, en primer lugar, sin estándar, sin causal. Es decir, no hay baremo, no hay parámetro, porque simplemente se les otorgó la facultad de establecer esa facultad. ¿Y respecto de cuáles? Respecto de una serie de audiencias de trámite, entre las cuales hay una serie de audiencias que están en abierta contradicción con la frase final que se coloca, que es que no procederá respecto de la declaración del imputado, la víctima, el testigo o perito. Pero perdón, dos líneas más arriba está la declaración judicial del 98 del imputado. Está la revocación de la suspensión condicional del procedimiento, que requiere justificación, la revocación de las penas sustituidas, que requiere justificación ante el tribunal, la revisión de la medida cautelar, los traslados en los recintos penitenciarios. Señor presidente, esos casos necesitamos escuchar al imputado por qué se quiere trasladar, probablemente está amenazado. En fin, necesitamos en una serie de esas audiencias que se indican la declaración de las partes. Y acá hay una contradicción con lo que la propia norma indica. El 107 ter, finalmente, y ya con esto voy cerrando, establece el funcionamiento remoto o semipresencial total. Y lo que ocurre aquí es que la causal que se otorga para que los tribunales finalmente adopten, es decir, las cortes, es una causal que es la cautelar la eficiencia del sistema judicial. Cautelar la eficiencia del sistema judicial como primer valor, en un Estado democrático de derecho, consideramos que debiese ser al revés. Primero se cautelan las garantías de derechos ciudadanos de manera eficiente y no se cautela la eficiencia judicial a costa de disminuir la operatividad de las garantías de los ciudadanos. En este sentido, señor presidente, para nosotros estamos abiertamente en discrepancia con esta norma en carácter permanente y por lo tanto solicitamos que pueda ser desestimada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Rubén. Doña María Soledad. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio a todos los miembros de la comisión y los presentes, muchas gracias por otorgarme la palabra. Señor presidente, coincido con las apreciaciones que en esta oportunidad han expresado los señores defensores en gran parte. Quisiera señalar que esta norma, que se aplica en términos generales y permanente, que no tiene, como dice el señor defensor, un baremo para los tribunales, y que además tiene un trato igualitario para el proceso inquisitivo penal y para el actual proceso acusatorio, puesto que se refiere indistintamente a su aplicación para el proceso penal como para el Código de Procedimiento Penal. Es decir, no establece diferencias en dos tipos de procedimientos que se sostienen sobre bases y principios radicalmente diferentes. Esta norma, y ya lo adelantaron también los señores defensores, establece una lista de audiencias en las que se podría realizar, pero sin embargo, en la parte final agrega una lista, a la parte final de esta lista agrega una frase en donde amplía su aplicación a cualquier otra. Nosotros como asociación, junto al gremio de los fiscales y a de defensores ANFUT, fuimos quienes propusimos esta misma lista, pero la propusimos y nuestra opinión fue efectivamente escuchada, pero sobre la base de un escenario muy distinto, sobre la base
es el de avanzar de la mejor forma posible en resguardo de garantía. Y es por eso que propusimos esta lista, y esta lista fue sin ese agregado final de ampliación que también lo hice ver en su oportunidad al referirme al artículo 11º transitorio. Al final de ese mismo inciso, existe esta ampliación que nos produce confusión y que nos da cuenta además de la necesidad de que esta normativa sea estudiada con mayor detención y en cuanto a la realidad que podemos analizar. Ya se dijo, no hay un análisis ni un resultado de esta experiencia que por lo demás es un escenario absolutamente distinto, de excepción en situación de pandemia y no de normalidad. ¿Y por qué digo que se confunde y entra en colisión con este listado? Precisamente porque hay una serie de audiencias que ahí que se mencionan, pero que atentan contra la negativa o la contraexcepción de esta misma norma. Declaración del imputado, todo lo que tiene que ver con la suspensión del procedimiento o los acuerdos reparatorios en que no solamente tiene que oírse al imputado, sino que muy probablemente a la víctima. En ocasiones anteriores en las normativas de este mismo proyecto, el Ejecutivo incorporó una serie de normas en otras materias, que era la prueba testimonial en materia civil, tanto para la forma en que se debía rendir y valorar la prueba, que se hicieron observaciones de fondo importantes por varios de los intervinientes en estas sesiones, y finalmente el Ejecutivo terminó por retirarlas atendiendo precisamente a que la modificación era más de fondo y que requería de un mayor y mejor estudio, tanto a la luz de los principios que informan el procedimiento como a la luz de la experiencia que estas materias nos pueden entregar y que hoy día no están evaluadas y ponderadas en un escenario distinto al de la pandemia. Quiero señalar también que se da un trato igualitario al trabajo que se realiza en las Cortes, tanto de apelaciones como Suprema, y que ante los juzgados de garantía y Tribunal Oral en lo Penal. En realidad, la aplicación de esta tecnología es absolutamente distinta porque los procesos y las ponderaciones de cómo las garantías se protegen es absolutamente diverso. Tanto en las Cortes de apelaciones como en la Corte Suprema, esencialmente lo que se realiza es oír alegatos por un breve tiempo. No se presenta prueba de ningún tipo. En cambio, en los tribunales, tanto de garantía como tribunales orales, la situación es distinta, las dinámicas son distintas y muy diversas, depende del caso, de si se va a recibir o no se va a recibir prueba, si esta es variedad de cómo y dónde están ubicadas las personas para poder realizarse los traslados, cuánto va a durar y cuál es la complejidad. Una discusión para una suspensión de procedimiento puede ser muy larga, una discusión para precisamente cambiar esa suspensión también, y puede requerir de prueba. En consecuencia, no se ubica en un escenario distinto y, por así decirlo, contempla a todos de forma igualitaria. Las soluciones en estos casos no deberían de ser iguales porque las necesidades tampoco son las mismas. Además, si bien es cierto, esta norma establece la posibilidad de que las partes puedan oponerse a que el tribunal, sin ningún parámetro, pueda decidir que se realicen las audiencias por esta vía, no establece ninguna posibilidad de recurso que las partes puedan entablar para que otro tribunal, distinto a aquel que ya tomó una decisión, pueda resolver si efectivamente estas garantías al debido proceso están siendo respetadas. Es más, esta norma tampoco se pone en el caso en que todas las partes estén en desacuerdo y solo sea el tribunal el que convoque de esta forma para poder realizar la audiencia por vía remota o semipresencial. Estas debilidades, en definitiva, lo que nos llevan a concluir que la necesidad de una discusión sobre bases más sólidas en el sentido de tener realmente una experiencia en base a estudios pudieran darnos algunas luces de cómo modificar este proceso penal de forma tan sustancial y de forma permanente y bajo los criterios de normalidad en la forma en que estamos viviendo. Quiero también hacerme cargo de algunas cuestiones que señaló el señor secretario al señalar que por qué esta experiencia también no es necesario aplicarla en forma inmediata y en esta oportunidad al proceso penal. Me parece que es absolutamente relevante traer a colación la diferencia del proceso penal con otras áreas del derecho
que no significa que deban ser descuidadas, pero sí recalcar que en el proceso penal es el Estado el que aplica la fuerza en su máxima expresión. Entonces es donde también es necesario que se tomen los máximos resguardos de custodia de garantías en este proceso. En relación al informe de la Corte Suprema, si bien la Corte Suprema señaló, según los dichos del señor subsecretario, que era necesario la posibilidad de aplicar permanentemente esta forma de trabajo sin especificar en qué oportunidades, es precisamente por la dificultad que significa precisar en qué oportunidades las garantías procesales no se van a ver mermadas por esta forma de trabajo. Por último, en relación a que en la norma permanente que se propone existe un mayor estándar de resguardo de garantías en relación al artículo 11º transitorio, porque se impide que ésta se aplique a los juicios orales en tribunal oral o los juicios orales simplificados. Sin embargo, en el artículo 11º transitorio se contempla una audiencia de factibilidad que aquí no se contempla, y la audiencia de factibilidad, que es una audiencia creada en la práctica por los intervinientes del proceso penal y que se recoge en este proyecto, precisamente apunta a tener una barrera anterior respecto del resguardo de garantía, y así poder asegurarse entre todos los intervinientes que esta forma de proceder no va a alterar, o la merma va a ser menor en relación al beneficio de realizar el juicio. En consecuencia, no parece tampoco que efectivamente tengamos este resguardo mayor en relación a determinadas audiencias. Si bien es cierto, esta audiencia de factibilidad está contemplada en el artículo 11º para los juicios, lo que sí da cuenta es que en esta norma permanente no están contemplados los juicios, lo que sí se da cuenta es que hay un resguardo especial, porque se reconoce la posibilidad de que esta fórmula atente contra garantías procesales. Eso, señor presidente, en relación al artículo 107 bis. Muchas gracias. Gracias, ministro Piñeiro. Doña Marta Herrera. Muchas gracias, señor presidente, y los saludo, y saludo a todos los senadores y senadoras y a los invitados. Primero, quiero excusar al fiscal nacional porque él le interesaba mucho participar en esta sesión y por eso había venido originalmente, pero en unos minutos tiene su cuenta pública, entonces se tuvo que ausentar. ¿Ya? Pero bueno, yo trataré de ser lo más breve posible, solo quiero insistir en que efectivamente esta es una materia que nosotros hemos estado abordando en la mesa que coordina el Ministerio de Justicia por 8 meses con los distintos actores, algunos no están presentes, digamos, pero institucionalmente estamos acá y por lo tanto hemos estado trabajando sobre la base de mejorar el desarrollo precisamente de las audiencias remotas, y en este contexto surge precisamente la idea de incorporar esta norma con carácter permanente, ¿ya? Y justamente lo hemos hecho considerando que llevamos más de un año, quizás un año por lo menos, funcionando de esta manera y recogiendo experiencia en esta materia. Por lo tanto, con toda esa experiencia acumulada, creemos que justamente es el momento en que se legisle a este respecto. Y cuando yo escucho a la ministra y cuando escucho a la Defensoría Penal Pública, parece que estuviéramos hablando de audiencias que en todos los casos se van a realizar de esta forma. Y eso no es así. Justamente ya se han puesto de manifiesto todos los resguardos que existen. La magistrada Piñeiro decía que las soluciones no pueden ser iguales, y de eso precisamente se trata, creemos nosotros, de establecer los criterios necesarios para que cada tribunal efectivamente, respecto del caso concreto, según las necesidades y según los intervinientes del caso concreto, efectivamente adopte la mejor decisión, porque la verdad es que a todos nos importan el respeto a la garantía, el respeto a los principios del sistema, pero creemos que de todas maneras esta discusión debería quizás concretizarse más y establecer cómo se afectan las garantías de las personas con que se discuta remotamente un aumento de plazo de investigación, un reagendamiento de una audiencia de juicio. ¿Cómo se afecta? A nosotros nos parece que justamente eso promueve una justicia más eficaz y promueve el acceso a la justicia, y estamos restándole
a la justicia de carácter penal una cuota de eficacia que sí estamos dando al resto de las jurisdicciones, ¿ya? Estamos hablando de este tipo de audiencia y estamos hablando de todos los resguardos que sean necesarios. Si estos no son suficientes, pues bien, discutamos respecto de los otros resguardos que sea necesario incluir. Sin duda que en el ámbito de la justicia penal necesitamos mayores estándares por los bienes jurídicos, por las garantías que están en juego. Eso nadie lo pone en duda, pero tampoco le restemos un carácter de eficacia que sí van a tener las otras jurisdicciones. Insisto, estamos hablando en muchos casos de una audiencia de aumento de plazo de investigación. Eso no lo podemos discutir remotamente. Y puede ser que en un caso, perfectamente, o en muchos casos lo necesitemos discutir presencialmente. Pues bien, si aquí solo estamos hablando de la posibilidad de que se pueda decretar que esta audiencia se realice en forma remota, es no dejar fuera esa posibilidad que va a existir y que va a promover efectivamente el acceso a la justicia, y que está bien, nosotros tratamos efectivamente en carácter transitorio para hacernos cargo de una crisis que también va a afectar al sistema de justicia en general, pero esta crisis no se va a terminar luego. Con la mochila la vamos a seguir cargando, y por lo tanto todas aquellas mejoras que nosotros podamos introducir efectivamente, insisto, para promover el acceso a la justicia, creemos que con los resguardos necesarios que están y que podemos discutir mayores resguardos, pero en base a ideas concretas, más que a principios que a todos nos importan, insisto, pero también discutamos cómo se afecta acá el principio acusatorio, cómo se afectan realmente las garantías de las personas. Y estamos súper disponibles, insisto, para que se adopten todos los resguardos, pero creemos que no debemos no podemos dejar fuera de la discusión efectivamente un tema que la propia Defensoría ponía sobre la mesa, que es precisamente el acceso a la justicia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Marta. Ofrezco la palabra si alguien más quiere hacer alguna consulta antes de darle la palabra a los senadores. Senador Durresti. Gracias, presidente, junto con saludar a todos los expositores. Yo creo que hay un aspecto que aquí no hemos considerado, y yo quiero recoger las palabras que tanto Marco Montero como Rubén Romero lo han señalado y que planea en toda esta discusión. Es el igual acceso a la defensa. Y creo que aquí nos ha invitado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, porque aquí estamos hablando de derechos teóricos, derechos que en el papel existen y son iguales a todos, pero yo le pregunto ahí a los intervinientes, a la Defensoría, al Ministerio Público, a los magistrados, a los profesores, ¿cómo lo hace un imputado de la localidad de Cadillal Alto, en la comuna de Corral? Cuando a ese ciudadano sometido en un procedimiento con las garantías establecidas por la ley, le dicen, sabe que su procedimiento usted va a hacer una audiencia telemática. Así lo ha determinado el tribunal de Valdivia. O a un ciudadano que está en Lonquimay, arriba, ahí veo a mi colega Francisco Buenchumilla, con 1,5 metros de nieve, y le dicen, sabe que usted va a tener todas las garantías en el juicio oral y va a hacerlo de manera telemática. Hoy día no tenemos ni siquiera igualdad ante la ley para efecto de hacer las tareas. Les podría enumerar decenas de lugares que la Secretaría de Actas no tendría ni siquiera la capacidad de registrarlas, porque son nombres que no conocen, que no existen en la nomenclatura habitual de las autoridades, pero donde vive gente, y que ha hecho brutal la inequidad de acceso a la educación, a elementos básicos. Entonces tampoco lo van a tener en acceso igualitario a los procedimientos. Por lo menos en una audiencia presencial están las partes frente a frente, se han habilitado los distintos escenarios, digo escenarios en el sentido de donde comparecen las partes, donde aparece el Ministerio Público, donde aparecen los jueces de garantía, la Defensoría, las partes y cada uno de los intervinientes, donde por lo menos hay una igualdad de armas.
Yo recojo absolutamente lo que han señalado aquí la Defensoría y me permitiría, presidente, para que no hagamos discusiones teóricas o de principios o de esta naturaleza, si no hay una concurrencia del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Yo pediría que concurriera a estas audiencias la subsecretaria. Solo como un elemento, Región de los Ríos, lo tengo en un documento oficial que nos hicieron llegar ante una solicitud de información. 275 localidades de la Región de los Ríos, tenemos 12 comunas, 275 localidades donde no hay cobertura de Internet. No hay cobertura, no es que sea mala o buena, no hay. Y de ahí súmele las distintas cosas. O sea, yo creo que esta pandemia, esta situación nos ha demostrado la inequidad territorial brutal, y no habiendo igualdad de acceso a esos medios, yo creo que es muy teórico lo que estamos discutiendo y podemos cometer tremendas indefensiones y sacar conclusiones apresuradas, como señalaba alguno de los intervinientes. Yo lo que pediría que para la próxima sesión, para tomar esto con un dato técnico, duro, concreto, tengamos a la subsecretaria de Telecomunicaciones y nos pueda señalar la magnitud de la desigualdad de acceso a medios electrónicos de conexión en el país. Gracias, Alfonso. Ofrezco la palabra al profesor Hugo Bote y después al profesor Cristian Maturana. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Solamente para aportar lo siguiente en relación a todo lo que ya se ha debatido, donde creo que es evidente que los argumentos que se han expuesto son todos extraordinariamente atendibles, muy bien justificados, ¿no es cierto?, y ameritan un análisis desde la perspectiva de lo que son los derechos de los imputados en relación a sus garantías, al tenor de lo que dice el Pacto de San José, más bien, como creo que deben denominarse, garantías procesales, que en cuanto a garantías son renunciables, y desde esa perspectiva, a mí me parece que lo único que se conciliaría con el texto constitucional y con el texto de convencionalidad sería una normativa la cual no se pueda imponer, en definitiva, la vía telemática cuando hay oposición por parte del imputado. Y por lo tanto sería procedente en aquellos casos en los cuales exista unanimidad de pareceres de todos los intervinientes. Eso es lo que quería aportar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, profesor Boto. Profesor Maturana. Presidente, los saludo a usted, a los señores senadores y a todos los invitados. En primer lugar, la intervención que voy a hacer fue porque yo toda mi vida trabajé en el sector telecomunicaciones. Y respecto de lo que decía el senador Urresti, con razón, el problema es mucho más amplio, porque dice relación con los aparatos telefónicos, con la capacidad de la banda ancha y con la cobertura. Y en consecuencia, nunca se puede establecer un parámetro de carácter general que asegure las disponibilidades. En segundo lugar, el desarrollo de la tecnología lo podemos ver nosotros por el uso del Zoom. El uso del Zoom era desconocido por los tribunales antes del sistema de la pandemia. Y la forma de perfeccionamiento de la tecnología va a ir en evolución y va a tener una mucho mayor capacidad con el 5G y todo lo demás. Y en consecuencia, cuando nosotros queremos establecer la existencia de tecnología, jamás se ha hecho a través de una ley. La tramitación electrónica, las audiencias que se han establecido, jamás se han regulado por ley. Tanto es así que Internet no está regulado por ley en cuanto a sus capacidades técnicas. Y en consecuencia acá, lo que uno tiene que preocuparse básicamente es establecer cómo vamos a utilizar los medios y en qué forma se van a utilizar los medios. No hay una regulación de cómo tenemos que hacer el envío de los correos electrónicos, ni en las llamadas por celulares para hacer citaciones, ni nada por lo demás. Y nunca se va a poder hacer. Y en consecuencia acá, las referencias tienen que ser de carácter general
y no pueden establecerse en una legislación porque la capacidad que tiene la ley de reaccionar a los cambios de los desarrollos tecnológicos siempre va a ir desfasada y en consecuencia va necesariamente a afectar los derechos de las personas si no contempla una regulación en ese sentido. En segundo lugar, yo coincido con el profesor Boto que no cabe ningún cuestionamiento de establecer una regulación cuando hay acuerdo de las partes, porque ellos son los responsables de establecer si tienen los medios, tanto el defensor, tanto el fiscal, el tribunal o el imputado, para resguardar esa garantía. Y de ahí, ¿no es cierto?, que tiene razón la magistrada en el sentido de decir de que si hay una oposición y que debería ser la excepción si no hay acuerdo de las partes, habría que hacer un control en una audiencia de factibilidad. Recordemos que la reforma procesal penal lo que privilegia es el control horizontal y de las discusiones en proceso. Lo que de no dilatar los procesos penales y establecer efectivamente si como audiencia se establecen que se pudieran afectar esos derechos fundamentales, a mí no me cabe duda que los jueces de garantía no van a dar lugar a la celebración de la audiencia en esa forma. Pero establecer posibilidades que en definitiva establezcamos en la ley los casos generales que van a ser procedente la cautela de los derechos fundamentales en una forma general por el uso de tecnología, eso es imposible. Eso es pretender la cuadratura del círculo y en consecuencia acá las posibilidades son muy claras. O sea, primera situación, no vamos a permitir el uso de la tecnología y en consecuencia vamos a entrar en una situación en donde estamos estableciendo un régimen transitorio que eso se está utilizando en los casos más extremos, que son los juicios orales y los juicios simplificados, y terminado el periodo del periodo de emergencia de un año, que no van a estar al día los procedimientos, porque ese es otro tema que nosotros tenemos que preguntarnos. Si los procedimientos no van a estar al día en un año más, quiere decir que estamos en un periodo transitorio en cuanto al funcionamiento de resolución de los asuntos. Y en consecuencia, creo personalmente que debería existir un uso de la tecnología. No es posible establecer una regulación legal de la tecnología. Los parámetros tendrán que irse ajustando, incluso podrán exigirse protocolos a nivel de cortes de apelación en donde distinga en qué lugares es posible o no es posible llevar eso a cabo. Será función de la Fiscalía y del defensor saber si su imputado y ellos tienen la tecnología para resguardar el procedimiento oral. Y el último garante dentro de la reforma procesal penal de los derechos fundamentales son los jueces de garantía. Y en consecuencia, si no hay acuerdo de las partes y existe una oposición, serán los jueces de garantía los que tendrán que resolver si se afectan o no los derechos fundamentales, quedando excluidas todas las pruebas directas y todos los juicios para los efectos de que se pueda utilizar esa tecnología, otorgando una primacía absoluta de lo presencial sobre lo semipresencial. Gracias, señor presidente. Gracias, profesor Maturana. Ofrezco la palabra. Alfonso. Sí, gracias, presidente. No estoy de acuerdo con lo que ha señalado el profesor Maturana, con mucho respeto, ya que a veces con las intervenciones que uno hace la gente se pone sensible y no quiero aparecer, digamos, hiriendo susceptibilidades. La ley que reguló la tramitación electrónica, la 20.886, que fue una ley que tramitamos acá, estableció un procedimiento, estableció la forma, y los autoacordados, precisamente la Corte Suprema estableció un autoacordado para ese sistema de tramitación. Y acá, más allá del teléfono celular que tenga cada uno, o el notebook, o el iPad que cada uno tenga, en este país, perdóname, Cristian,
hay un abuso brutal de las telefónicas, pues, y una desidia brutal también de los reguladores. Si las licitaciones del 5G y todas estas cosas, las empresas instalaron antenas donde está la gran población, donde están los núcleos empresariales, donde están las carreteras, la Ruta 5. Tú en la Ruta 5 tienes perfecta conexión óptima. Puedes de Santiago, yo creo, llegar a Puerto Montt sin ningún problema, conectado con alta estándar. Pero sepárate 10 kilómetros hacia el lado, cruza hacia Puerto Nuevo o hacia la costa de la Unión y no vas a encontrar señal porque vive poca gente. No le conviene a las empresas y ahí vive gente que es justiciable, gente que va a quedar sometida a un juicio, comunidades indígenas, comunidades campesinas. Entonces, aquí las empresas, si es lo que le ocurre lo que ha ocurrido en este sistema, que les conviene ir donde está el filete, donde está la gran concentración, y las autoridades regulatorias, bien gracias, y ponen una antenita, o de repente hacen un poquito de responsabilidad social ahí con una antena en una isla en Chiloé. Entonces, no, pues aquí estamos con una desigualdad brutal, y yo lo que pido es que no pensemos esto solo desde Santiago, desde el casco urbano de la gran ciudad, donde también las señales en general son bastante buenas. Yo creo que aquí hay una tremenda desigualdad. Creo que efectivamente nosotros no vamos a regular en la Constitución o en la ley el procedimiento, puede que cambie la tecnología, pero sí tenemos que asegurar garantía de acceso. Y el acceso a la justicia, el acceso a un debido proceso, el acceso a través de estos medios es demasiado inequitativo, demasiado diferente. Y con este sistema de licitaciones, de espectro y a la voluntariedad y a la responsabilidad social de las empresas, no, eso no ocurre. Entonces, yo insisto, presidente, yo lo que pediría es que citemos a la subsecretaria de Telecomunicaciones para que sinceremos esta conversación de acceso a estos medios de audiencia o de procedimientos telemáticos. Gracias, Alfonso. A ver, yo antes de ofrecerle la palabra nuevamente al ministro, quiero hacer un comentario respecto de este artículo. Yo quiero señalar que en lo personal, de buenas a primeras, creo que es necesario regular este tema. Yo creo que acá la discusión, Alfonso tiene razón en lo que dice, en el sentido de que probablemente tenemos lugares aislados. A mí me pasa también con comunas como Taltal, Tocopilla, que tienen mala conectividad, probablemente van a tener un problema de acceso respecto de cómo se conecta. Pero si uno mira el artículo o lo lee con tranquilidad en su conjunto, no comparto mucho los juicios que dice la Defensoría, por varias razones. Lo primero, aquí no se están alterando las normas de procedimiento, el procedimiento penal sigue siendo el mismo, se sigue consagrando a través del Código Procesal Penal, juicio oral, juicio simplificado, acuerdos reparadores, etc. Eso no se toca y no se deja al arbitrio del tribunal. Lo que ocurre es que el legislador lo que está haciendo es una autorización respecto de la forma de comparecencia ante el tribunal, que a mi juicio es perfectamente constitucional, que cada tribunal puede determinar cómo comparece o no el imputado. En segundo lugar, el mismo artículo trae una norma de resguardo al establecer que cualquiera de los intervinientes se puede oponer a la solicitud y que el tribunal tiene que resolver frente a esa oposición, lo que claramente deja un resguardo respecto de aquel interviniente que siente que no están las condiciones. En segundo lugar, también existe una segunda norma de protección que tiene que ver con esta audiencia de factibilidad, porque si no están las condiciones técnicas, tendrán que comparecer personalmente. Lo otro, yo creo que sí tiene un punto el profesor Boto, que hay que precisar en la norma que una de las situaciones que eventualmente siempre debiera estar presente es el imputado con su abogado defensor, que eso se entiende que puede ser en el mismo lugar, que no se dé duda que se te puede interrumpir la forma de comunicación que tengan los dos durante el procedimiento. Y dicho eso, probablemente si hacemos algunos ajustes, mi impresión es que podríamos aprobar este artículo porque probablemente estas nuevas tecnologías llegaron para quedarse y tenemos que hacernos cargo respecto de cómo estas se pueden aplicar en el nuevo procedimiento. Y lo último, que mirando el artículo, claro, tienen razón la ministra Piñeiro, que hay una contradicción respecto de ciertas declaraciones, pero hay una cortapista importante que se establece que en el caso de los juicios no se puede aplicar, lo que obviamente desvirtúa los problemas que plantea la Defensoría en el sentido de que habría problemas en la apreciación de la prueba. Entonces, yo creo que probablemente podemos hacer algunos ajustes a este artículo si es que hay ánimo mayoritario en la Comisión de aprobarlo, a fin de que pueda ser utilizado más adelante. Yo no soy de los que me cierro la puerta a que se puedan utilizar medios tecnológicos en la audiencia, sobre todo teniendo presente lo que nos ha pasado en la pandemia.
Dicho eso, ofrezco la palabra al senador Buenchumilla, Presidente. al senador Galilea y a doña Luz. Presidente. Perdón, Luz, ¿quieres algo de reglamento antes o no? No, después de usted o después del senador Galilea creo que me toca. La última. No, presidente, yo creo que el tema no es pacífico y yo quisiera intervenir y dar mis argumentos, pero la sesión terminó, yo tengo que retirarme porque tengo otra responsabilidad. Así que espero que en la próxima sesión sigamos discutiendo eso, pero me sumo a la petición que ha hecho el senador Durresti. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Rodrigo. Bueno, presidente, quizás vamos a seguir conversando de esto en la próxima sesión, pero yo tiendo a pensar como casi en términos idénticos a lo que dijo usted hace pocos minutos. Lo único que estamos haciendo aquí es abrir la posibilidad a comparecencias no personales a través de medios digitales, electrónicos. Esto no es una obligación. Las personas que viven, como dice el senador Durresti, que viven, no sé, en Mewin y que a lo mejor tienen pésima señal, o en la isla de no sé dónde, por Chiloé y así, suma y sigue, está lleno de localidades, se van a poder oponer. Y de hecho, además, si pasara que se opusieran, pongámonos en la situación, que se opusieron, le dijeron, no me da lo mismo que viva en plena precordillera sin señal. Se hace la audiencia y ni siquiera comparece la persona porque no tenía la posibilidad material, tendríamos que pensar que el juez de garantía, las partes, todos son unos verdaderos dementes que van a seguir adelante con un proceso cuando la persona avisó que no podía, en el hecho no compareció porque no podía, y que todos sigan adelante haciéndose los ciegos, los sordos y los mudos, es una hipótesis que a mí me parece muy curiosa. Entonces, yo creo que el artículo está bien planteado. Es una posibilidad, las personas se pueden oponer. El hecho práctico de las audiencias va a demostrar si se podía o no se podía, y nadie va a seguir adelante frente a una persona, una parte, que no pudo comparecer nunca porque no tenía señal. Entonces, yo creo que aquí simplemente se está abriendo una puerta que es muy lógica de abrirla, y no... La casuística a uno lo puede llevar a mil hipótesis, pero finalmente vamos a la hipótesis central. Yo pienso que es virtualmente imposible que un juez de garantía, la Defensoría, la Fiscalía, habiendo recibido una oposición porque una persona no tiene condiciones materiales para hacer esto, que le digan que no, que la persona no comparezca, y a todos les dé lo mismo, y de nuevo no comparezca, y que a todos les dé lo mismo, y que quede constancia en el proceso de que él no podía comparecer porque no contaba con los medios, es una hipótesis que a mí me parece impensable dentro de un proceso judicial. Así que yo creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Abrir esta posibilidad tecnológica es de toda razonabilidad, y están las condiciones para oponerse, y además el hecho práctico del juicio va a demostrar claramente si funcionaba o no funcionaba para cada caso específico, y el juez tendrá que tomar ahí las decisiones correspondientes. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Doña Luz. Sí, en el mismo sentido de lo que señalaba usted y el senador Galilea, yo creo que el corazón de este proyecto es precisamente facilitar lo que va a venir en los tribunales de justicia post pandemia, y es facilitar precisamente, ¿no es cierto?, ese gran número de audiencia y cómo ayudar a que eso no colapse. Aquí lo que se está abriendo es una posibilidad a utilizar los medios tecnológicos disponibles, pero sin dejar en la indefensión a nadie, sin que las garantías del debido proceso se vean vulneradas. Y la igualdad de la ley, las garantías del debido proceso jamás van a ser vulneradas. Simplemente, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo es poner estos medios tecnológicos a servicio de las personas, a servicio de los tribunales. Y acá se pasaría a llevar, en mi opinión, la igualdad de la ley, se pasaría a llevar las garantías del debido proceso si lo que estuviéramos estableciendo es que la única posibilidad de realizar
estas audiencias fuera a través de los medios tecnológicos y efectivamente, ¿no es cierto?, quedarían en la indefensión todas aquellas personas que viven en localidades en que no estuvieran disponibles. Pero aquí esa es una sola de las posibilidades y se van a poder realizar cuando conste fehacientemente que todas las partes pueden o tienen la disponibilidad de contar con ellas y por lo tanto la audiencia va a poder realizarse de la mejor forma posible, sin que ninguna de las partes se oponga y tenga todas las medidas disponibles y los medios disponibles para que se realice de la mejor forma posible. Este es entregar facilidades. Entiendo yo que esa es la finalidad, ¿no es cierto?, o una de las finalidades de esta ley para ayudar a resolver los problemas que se van a presentar post pandemia. Pero no puede faltar esta ley a la igualdad de la ley cuando lo que estamos haciendo es dar facilidades. No es la única forma, es ayudar a, si no están esas garantías en aquellas localidades que estos medios no estén disponibles y si va a poder realizar en cierta forma presencial, la parte se va a poder oponer, obviamente que se van a estar respetando las garantías del debido proceso, se está respetando la igualdad ante la ley. No es el proyecto, ¿no es cierto?, en que efectivamente todos queremos que esa conexión, que esa igualdad de que todos tengan internet o la conexión o la buena conexión, ¿no es cierto?, exista en todos los rincones del país. Todos queremos eso, hasta nosotros mismos. Ayer estábamos en una comisión mixta, paralela, no en esta, y a muchos senadores aquí en este Senado se nos cayó la conexión. Y tuvimos que suspenderla mientras pasaba. Si pasa aquí en esta institución, con mayor razón pasa en otros lugares. Eso pasa mucho y no por eso no vamos a seguir avanzando para dar las posibilidades. Hay que avanzar, sí, pero no por eso podemos dejar de utilizar hoy día ya y empezar a legislar con esos medios. Ojalá prontamente podamos llegar a todos esos pueblos, todos los que somos senadores de regiones tenemos poblados en que eso falta. A mí no hay nada que me duela más cuando llego a Colchane y mi celular dice bienvenido a Bolivia, porque la antena que tienen en Pisiga, Bolivia, ¿no es cierto?, es más fuerte de la que está en Chile. O sea, eso obviamente que me hierve la sangre. Pero hay que superarlo, hay que avanzar. Pero no por eso vamos a dejar de legislar en algo que va a ayudar a muchos chilenos a superar sus problemas. No hay aquí una falta de igualdad. Aquí lo que estamos haciendo es ayudar a muchos chilenos a solucionar sus problemas. Y no, porque no lo puedan hacer todos, no vamos a dejar de ayudar a otros así a solucionarlo. Gracias, presidente. Gracias, Luz. El ministro de Justicia. Gracias, presidente. Creo que ha habido un debate muy intenso y muy importante para poder tomar una decisión que es clave. En atención al tiempo voy a tratar de ser lo más breve posible para despejar algunas inquietudes. Y quizás la más de fondo es que aquí se ha señalado que están en juego los principios del sistema acusatorio y las garantías del debido proceso. A mí me parece que esa es una afirmación que no es pertinente, no ha tenido desde luego ninguna fundamentación en la justificación que se ha dado luego de hacer la afirmación, y adicionalmente es bastante contradictorio sostener eso cuando al mismo tiempo se dice que en realidad la objeción es para que estas normas se incorporen en forma definitiva, pero que se aceptan para los procesos mientras dure la transición. Esta transición que por lo demás ya empezó, porque ya llevamos más de un año con ella, y se acepta, porque ya se aprobó, para un año más en el periodo de transición antes de que vuelva a la aplicación de las normas permanentes. Yo quiero decirles que si hay violación de los principios acusatorios y de la garantía del debido proceso en forma permanente, también la hay para esta misma norma en la forma transitoria. Si es la misma norma, entonces no se ve ninguna justificación para aceptar que es coherente con el debido proceso
cuando es transitoria, pero que no lo es cuando es permanente. Obviamente, la argumentación no tiene lógica. Esta norma que se está planteando no es atentatoria ni contra los principios acusatorios ni contra el debido proceso. Está debidamente resguardado. Ese es el primer punto que hay que despejar, y además hemos tenido experiencia que precisamente nos ayuda a despejar y a disipar esa duda, porque no se han roto esos principios durante la aplicación de estas normas transitorias en el año que llevamos. Ya tenemos suficiente experiencia y por lo tanto podemos proceder. La otra inquietud dice relación con un tema que ha levantado el senador Durresti, y efectivamente es así, y todos conocemos nuestro país. No necesitamos, creo yo, invitar a la secretaria de Telecomunicaciones para que nos diga que la conectividad en Chile no es total, que tendremos, no sé, un 70, un 80, un no sé cuánto % de conectividad, y hay zonas en todo el territorio que no la tienen. Es evidente que es así. Pero para eso lo que tenemos es un resguardo. El resguardo está establecido, como ya se ha dicho, en varios sentidos. Por uno, que esto no se va a aplicar nunca en audiencias de juicio, ni en el juicio, ni en la factibilidad, ni en ninguna que tenga que ver con el juicio. Y dos, tampoco cuando se presta declaración por la parte de la víctima, el imputado, testigos o peritos. Esas siempre van a ser presenciales. Y segundo, no se establece la audiencia remota, porque siempre el tribunal va a estar presente. Es semipresencial, y solamente en los casos que ahí se señalan. Bueno, pero adicionalmente a eso, si alguna de las partes, como dice el inciso tercero de esta norma, el fiscal, el defensor o el querellante, por algún motivo no están de acuerdo con esta audiencia semipresencial, pueden oponerse y se falla en breve plazo, porque precisamente pueden no tener acceso a la conectividad y quedarían en una situación de indefensión o de desigualdad ante la ley, porque efectivamente hay muchos lugares y muchos sectores que no tienen ese acceso. Esa es una fórmula de resolver el problema a la que se ha propuesto, porque también tenemos que ponernos en el lugar de la persona que vive lejos en un sector detrás del Lonquimay y no llega, como recordaba el senador Durresti. Pero si tiene la conectividad, esa persona puede preferir hacer eso en lugar de tener que trasladarse desde zonas tan lejanas para llegar a donde está el tribunal y poder participar. Le significa una complicación, ¿no? Y es precisamente a veces la distancia la que hace que las personas no sientan que están en igualdad de condiciones. Pero más allá de eso, presidente, yo creo que si queremos resolver este tema y hacemos fe de que es necesaria la incorporación de la tecnología para que, como lo ha dicho el profesor Cristian Maturana con bastante claridad, para que, y varios de los senadores que han intervenido, para que modernicemos la justicia de verdad, para que mejoremos el acceso a la justicia, para que tengamos una justicia más eficiente y más rápida, como la hemos probado durante este periodo en condiciones tan complejas como la sanitaria. Si no es suficiente esta disposición, sugerimos que se haga siempre de común acuerdo. Si hay común acuerdo, entonces supongo que no habrán objeciones, porque si hay común acuerdo y las partes se lo solicitan al juez, quiere decir que esa parte, aunque esté en el rincón del mundo, probablemente podrá buscar la fórmula para lograr conectarse debidamente a las audiencias que correspondan y, por lo tanto, no va a estar marginada de la situación que le podría afectar por falta de conectividad. Pero si está lejos y quiere participar porque le conviene, porque en eso consiste la modernidad, hacerle más fácil la vida a la gente. Y eso lo podemos facilitar si acaso ese es el camino. De manera, presidente, que despejada todas las dudas respecto de la pertinencia constitucional desde el punto de vista de las garantías del debido proceso y la igualdad ante la ley, creo que lo que hay que definir si es suficiente con este mecanismo que establece el proyecto en el inciso tercero al que usted se refirió y que secundaron el senador Galilea y la senadora Ludenberger, o si es necesario dar una garantía mayor
como es la de ir hacia el común acuerdo, porque me imagino que en ese escenario nadie podrá objetar, porque si no hay común acuerdo, simplemente no va a poder hacerse la audiencia remota y las personas que no puedan, porque no tienen conectividad, van a poder así evitar quedar en esa situación. Pero si no les parece suficiente el recurso, esa debería ser la alternativa y con eso creo que deberíamos cerrar este debate, porque lo que no podemos es cerrarle el paso a la modernización de nuestra judicatura que ya hemos establecido para el ámbito civil, laboral y de familia, y que también lo hemos establecido en el ámbito penal para el periodo de transición. No se ve por qué se objeta hacia lo final, más todavía cuando los tribunales de justicia, el Ministerio Público y nosotros, el Ejecutivo, creemos que estamos dando un paso positivo en la medida que incorporamos estas tecnologías a este procedimiento judicial, el ámbito penal. Gracias, ministro. A ver, estamos sobre la hora ya y varios senadores tenemos que integrar otras comisiones. Entonces, yo lo que le pediría al Ministerio de Justicia es que recogiera parte del debate y se pudiera realizar un ajuste al artículo que se presentó para poder discutirlo y votarlo en la próxima sesión y de esta forma poder despachar el proyecto. Entonces, muy bien, presidente. Así lo haremos. Gracias, ministro. Bueno, agradecemos la participación de nuestro invitado y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.